Hoy en día, las enfermedades crónicas son un problema importante de salud pública en todo el mundo. El estrés, la mala alimentación, comer a deshoras, la falta de ejercicio, poco descanso, entre otros factores, dañan progresivamente uno o más órganos. Y una persona sometida por mucho tiempo a este tipo de condiciones perjudiciales tendrá como resultado una menor calidad de vida y efectos irreversibles en su salud. Nos dirigimos a la capital ecuatoriana, Quito, donde conocimos el caso de Franklin Aguilar, empresario quien dedicó gran parte de su vida al trabajo. Perdí yo la noción de la vida, porque para mí lo más importante era el trabajo. Luego pues mi familia quedaba en último lugar, mis hijos pequeños, poco tiempo tenía yo para compartir con ellos. Y esta situación de trabajo, las presiones de tiempos, a veces hacía que no tome las debidas precauciones en cuanto a la alimentación. A veces no almorzaba bien y las oficinas estaban ubicadas cerca de un centro comercial donde tenías mucha comida para escoger. Y a veces nosotros elegimos la comida menos apropiada para alimentarnos, y es así como habían los hamburguesas, habían pollos, pero casi todo era frito. Y este ritmo realmente a través de los años y con el trabajo también, que me quedaba hasta altas horas de la noche, y a veces venía de noche y con mucha hambre, y venía y comía aquí en la casa lo que mi esposa a veces me guardaba la comida. Y todo ese ritmo, ese trajín de vida fue afectando a mi salud. La Organización Mundial de la Salud reveló que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, con 13,5 millones de decesos por año, y la mayor parte de ellos ocurren en la sociedad de ingresos altos y medios. Estos datos alarmantes se deben a la alta ingestión de alimentos no saludables y de comida rápida. Además, la alta ingesta de bebidas azucaradas. Desafortunadamente, hay muy poca conciencia pública sobre la relación entre la salud y el estilo de vida. Y es por ello que en esta oportunidad nuestro invitado especial es el profesor Manuel Antonio Tapia, quien ha realizado varios estudios en salud pública compartiéndonos valiosos consejos. Cuando la persona está muy estresada, no tiene tiempo para se alimentar, eso inhibe el proceso digestivo y ahí viene la fermentación. Cuando sobrecarga el estómago, permanece mucho alimento, demora el proceso digestivo, fermenta. Cuando come entre las comidas, y ese es un hábito muy común, en una fruta, en una galleta, en fin, cualquier cosa. Beber líquidos durante las comidas, un jugo, puede ser un vaso de leche, puede ser cualquier líquido, puede ser hasta un simple vaso de agua, porque diluye el jugo gástrico y retira la saliva de la boca y va a comprometer el proceso digestivo. Y en nuestro segmento Actividades en Familia, en esta oportunidad, te traemos recomendaciones para que puedas sustituir el tiempo que tus hijos ven la televisión para poder realizar otro tipo de actividades. De esta forma, estarás protegiendo lo que ingresa en su mente desde su corta edad. En Casos y Cosas, nuestro tema, estilo de vida saludable. ¿Qué tal? Es un gusto poder estar ya nuevamente junto a ustedes. Muy bienvenidos a nuestro programa Casos y Cosas, un programa realizado con mucho cariño para la familia. Gracias por su participación, por estar en contacto con nosotros a través de los distintos medios de comunicación. Hoy en día, como ustedes vieron, vamos a hablar sobre un tema que creo que nos afecta a todos nosotros, nuestro estilo de vida. ¿Cómo están nuestros hábitos? ¿Estamos siendo sedentarios? ¿Cómo nos estamos alimentando? Hemos hecho un balance de lo que estamos nosotros haciendo con nuestro cuerpo. Y para hablar de salud, ¿verdad? Qué mejor y traer un invitado muy especial. Y yo quiero, ya que ustedes conozcan a nuestro invitado de hoy, el profesor Manuel Antonio Tapia. Profesor, mucho gusto. Mucho gusto. Un placer tenerlo aquí con nosotros. El placer es el mío. Para que nuestros amigos que están en casa puedan conocer un poquito de quién es usted, qué estudios ha realizado, ¿nos puede mencionar un poco, por favor?
Bueno, mi formación es para desanimar cualquier persona. Yo soy ingeniero, Ajá. me especialicé en telecomunicaciones, pero con los años fui cambiando mi dirección y hice un magíster o maestría en ingeniería biomédica y después en salud pública y también un magíster en teología. Perfecto, así que como ustedes ven tiene varios estudios realizados y precisamente hoy vamos a hablar sobre salud, sobre el estilo de vida y algunos cambios que nosotros necesitamos incorporar diariamente para poder tener una vida más larga. Hoy se dice que queremos vivir un poquito más y mejor y usted ha preparado también algún material que yo quiero ya que nuestros amigos que están en casa también puedan acompañar. Y empezamos entonces ya con nuestro primer cuadro, si usted nos puede ir explicando, profesor. Bueno, con el decorrer de los años ha sido muy difícil para las personas entender lo que es salud. La Organización Mundial de la Salud durante muchos años intentó definir qué es lo que era salud. Y una de las cosas que ellos decían, que era ausencia de enfermedades. La verdad, eso no es suficiente. Los años 90 para acá, ellos llegaron ya a un acuerdo cuanto a la definición. Y como está escrito ahí, salud no es apenas ausencia de la enfermedad, sino el completo bienestar. Y ahí cita las 4 dimensiones del ser humano, la dimensión física, la dimensión mental, psicosocial y espiritual. Entonces, tener salud es estar bien físicamente, sentirse bien mentalmente. Los relacionamientos tienen que ser agradables y estar en paz con Dios. Ese dibujo muestra la salud siendo representada por aquella silla. Y esa silla está apoyada en esos 4 pies que representan las 4 dimensiones del ser humano. Entonces, para tener salud, yo tengo que saber cuidar de esas 4 dimensiones. ¿Correcto? Interesante que si nos vamos así a la historia, vemos que siempre las personas han buscado obtener solución a los problemas de salud por medio de remedios. Así desde los años 1860 para acá, en aquel tiempo eran enfermedades infectocontagiosas, mas ellos recurrían a remedios. ¿Cuáles eran los problemas de salud? Principalmente higiene y salubridad. Hoy día ya cambió el perfil. Hoy día las enfermedades son crónicas degenerativas. Y las personas continúan buscando la solución a los remedios. Pero ese estudio de la Universidad de Stanford nos muestra que 53% pesa sobre el estilo de vida de la persona. Medio ambiente contribuye con 20%. Es decir, si yo vivo en un ambiente adecuado, saludable, fuera de las ciudades, fuera de ese barullo, de todo ese ruido, de esa contaminación ambiental, y vivo en un lugar, por ejemplo, campestre, yo estoy contribuyendo para la mejoría de la salud con 20%. Si tengo un estilo de vida, una alimentación correcta, descanso, también el ejercicio físico, que es muy importante, ya tengo 73% contribuyendo a favor de la salud. Ahora, la herencia genética contribuye apenas con 17%. Y generalmente las personas atribuyen prácticamente toda la responsabilidad para el aspecto genético. Ahora, el sistema médico contribuye solamente con 10%. Entonces nosotros podemos mejorar mucho la salud si nos preocupáramos el estilo de vida. Perfecto, doctor. Y bueno, sé que hay muchos amigos que nos están viendo a través del internet. Hoy estamos hablando sobre el estilo de vida y me imagino que tú tienes muchas preguntas, ¿verdad? Hoy en día hay personas que están enfermas y que lastimosamente acuden también a los medicamentos tradicionales y estamos siendo curados, pero a la vez que acudimos a fármacos estamos dañando otra parte de nuestro cuerpo, que es el hígado, que es el más afectado cuando tomamos un montón de medicamentos. Y ya tengo aquí la primera pregunta y nos dice así. Una amiga nos escribió desde Guatemala, muchísimas gracias allá en Guatemala, dice: tengo gastritis y cada vez que como me siento con mi estómago hinchado y especialmente en el almuerzo siento un poco de acidez. ¿Qué recomendación me pueden dar para poder aliviar este malestar de forma natural sin tener que acudir a los medicamentos que venden en farmacias? Y yo pienso que no solamente es nuestra amiga, sino es el factor común de muchas personas. Muchas personas. Bueno,
No sé si usted va Sí, a agregar. tenemos una lámina ahí para mostrar. Tenemos ya la fermentación estomacal o acidez estomacal. Nos vamos ya con el siguiente cuadro. Bien, el asunto de la fermentación estomacal, que hoy aflige una gran cantidad de personas, está relacionado con esos hábitos. Todos ellos promueven la fermentación por varios motivos. Uno de ellos, uso de vinagre. Vinagre es un producto fermentado, sea cual sea el producto de origen de ese vinagre. Pueden ser manzanas, pueden ser plátanos, no importa cuál sea el producto, pero el vinagre es un producto fermentado. Eso significa que hay un proceso de descomposición. Cuando se ingiere vinagre, va a colocar en descomposición los otros alimentos. Okay. Bueno, el uso de vinagre, leche y azúcar juntos. Y ese es un hábito que prácticamente toda la población practica, porque existen los postres, los queques, tortas, en fin, todo lleva azúcar y leche y promueve la fermentación. También tenemos el uso de los aceites, no importa la procedencia, puede ser de aceitunas, como el de oliva, puede ser de maravilla, o de canola también. Canola, cualquier, es aceite. Y el aceite retarda el proceso digestivo, entonces eso permite que haya fermentación. Todo lo que retarda el proceso digestivo produce fermentación. En esa curva que nosotros vemos ahí, nos da la población de bacterias desde la boca hasta el recto. La escala aquí vertical, el eje ese eje vertical, nosotros tenemos en logaritmos, entonces donde dice 2 corresponden a 100 bacterias por gramo de sustancia. Donde tiene un 6 sería 1.000.000 de bacterias por gramo de sustancia. Entonces, si consideramos el inicio de la curva de cavidad bucal, tiene aproximadamente más de 10 elevado a 7, quiere decir, más de 10 millones de bacterias por gramo de saliva. En el estómago, como un ambiente ácido, tenemos entre 100 y 1.000 bacterias por gramo de jugo gástrico. Okay. Ahora, de ahí, a partir del estómago, comenzando el duodeno hasta llegar al recto, la población de bacterias crece extraordinariamente, llegando a ser 10 elevado a 10, esto es, 10.000 millones de bacterias por gramo de heces. Bueno, en el estómago hay bacterias, pero esas bacterias son pocas. Si el tránsito del alimento por el estómago es rápido, no hay fermentación. Pero si para mucho tiempo, entonces el alimento fermenta. Y ahí nosotros tenemos, esa flecha indica 4 tipos de bacterias. La más interesante es la Veillonella, que es esa flecha roja. En la próxima lámina, ahí nos va a mostrar cuál es el principal producto de fermentación, que es ácido acético. ¿Y qué es eso? ¿Dónde encuentro ese ácido acético? Vinagre. Vinagre. Entonces, ya el hecho de tener las bacterias están promoviendo la fermentación. Y cualquier hábito que retarde el alimento, que permanece mucho tiempo en el estómago, el alimento fermenta ahí. Ahora, ¿cuál es el gran problema de todo eso? Que se pierden los nutrientes. Entonces la persona hoy día busca tener una alimentación bien nutritiva. Usa la avena, cereales integrales, etc. Pero si no se cuida de esos hábitos y el alimento para mucho tiempo en el estómago, va a fermentar. Entonces yo mencioné el vinagre, el uso de aceite, el estrés. Cuando la persona está muy estresada, no tiene tiempo para se alimentar, eso inhibe el proceso digestivo. Y ahí viene la fermentación. Cuando sobrecarga el estómago, permanece mucho alimento, demora el proceso digestivo, fermenta. Cuando come entre las comidas, y ese es un hábito muy común, es una fruta, es una galleta, en fin, cualquier cosa. Beber líquidos durante las comidas. Un jugo, puede ser un vaso de leche, puede ser cualquier líquido, puede ser hasta un simple vaso de agua, porque diluye el jugo gástrico y retira la saliva de la boca y va a comprometer el proceso digestivo. Entonces la persona que tiene gastritis, ella debería cuidarse primeramente de resolver el problema de fermentación estomacal. A partir de ahí, las membranas, la mucosa del estómago va a comenzar a sanar.
Entonces, solamente a partir de evitar de consumir ciertos alimentos, especialmente vinagre. Así que pienso que es ideal entonces colocar solamente en las ensaladas Jugo de limón y sal. Perfecto. Evitar aceite o cualquier tipo de aceite y vinagre. Con eso evita la fermentación del alimento. Perfecto. Bueno, nosotros estamos hablando el día de hoy sobre estilo de vida, algunos cambios que necesitamos incorporar para poder vivir más y mejor. Al regresar estaremos aquí nuevamente en Casos y Cosas. Tenemos la experiencia, la vivencia de una persona muy especial. Quiero compartir la historia de alguien que ustedes van a conocer en nuestro siguiente bloque, mi padre. Y aquí en Casos y Cosas precisamente traemos historias reales. Si tú quieres compartirnos también tu historia, lo puedes hacer a través de los distintos medios de comunicación. Ustedes van a conocer cómo él tenía un estilo de vida totalmente equivocado y cómo a partir de algunos cambios él pudo mejorar. Así que quiero compartirles un poquito entonces de lo que tocó parte de mi vida. Aquí en Casos y Cosas vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida regresamos. El trabajo, hábitos poco saludables nos envuelven cada día y en esta ocasión yo quiero compartirles un caso de la vida real que sin duda tocó muchísimo mi vida y sé que también puede tocar la suya para que nosotros también adoptemos un estilo de vida saludable. A continuación vamos entonces con nuestro testimonio el día de hoy. El estilo de vida moderna nos está consumiendo. La comida rápida, la falta de ejercicio, el alcohol y los cigarrillos, entre otros, son los culpables de diversos tipos de cáncer, así como de enfermedades cardiovasculares, llamadas también enfermedades no transmisibles. Conozca el caso de Franklin Aguilar, empresario, 57 años. A la edad de 34 años comenzó su enfermedad, 2 años tomando cortisona. Yo solía trabajar para una empresa multinacional, Grupo Itavsa, aquí en Ecuador, una subsidiaria de Philip Morris. Trabajé durante 18 años en esta empresa. Empecé trabajando en el área contable, luego seguí progresando, luego fui contador de costos, luego me trasladaron al área de planificación financiera. En esta área realmente fue un área bastante difícil por cuanto había mucha responsabilidad por la entrega de informes, reportes. Muchas veces teníamos que trabajar horas adicionales, a veces nos quedábamos trabajando fines de semana, los días de fiesta. Y realmente perdí yo la noción de la vida, porque para mí lo más importante era el trabajo. Luego pues mi familia quedaba en último lugar, mis hijos pequeños, poco tiempo tenía yo para compartir con ellos. Y esta situación de trabajo, las presiones de tiempos, a veces hacía que no tome las debidas precauciones en cuanto a la alimentación. A veces no almorzaba bien y las oficinas estaban ubicadas cerca de un centro comercial donde tenías mucha comida para escoger. Y a veces nosotros elegimos la comida menos apropiada para alimentarnos y es así como habían los hamburguesas, habían pollos, pero casi todo era frito. Y este ritmo realmente a través de los años y con el trabajo también que me quedaba hasta altas horas de la noche y a veces venía de noche y con mucha hambre y venía y comía aquí en la casa lo que mi esposa a veces me guardaba la comida. Y todo ese ritmo, ese trajín de vida fue afectando a mi salud. La Organización Mundial de la Salud reveló que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, con 13,5 millones de decesos por año, y la mayor parte de ellos ocurren en la sociedad de ingresos altos y medios. Estos datos alarmantes se deben a la alta ingestión de alimentos no saludables y de comida rápida. Además, la alta ingesta de bebidas azucaradas. Y todo ese ritmo, ese trajín de vida fue afectando a mi salud. Así que cierta noche, a medianoche yo me desperté con un problema que no podía respirar bien. Sentía que me estaba ahogando
Y decía, ¿qué me pasa? Y me levanté y me fui al baño, abrí la ventana y empecé a respirar ahí el aire y bueno, me pasó. Eso fue una vez, después nuevamente me empezó a suceder este tipo de cosas que me estaba faltando el aire. Entonces me preocupé y le dije a mi esposa que me sentía algo extraño, que algo pasa en mí. Y como sentía los ahogos en el pecho, me recomendaron que vaya donde un cardiólogo, que posiblemente tenía un problema al corazón. Así que me hicieron exámenes y según el médico me detectaron que tenía una inflamación al pericardio y eso era lo que me estaba produciendo ese ahogo. ¿Cuántos años tenías cuando te detectaron? En ese entonces yo tenía 34 años. Había ya estado trabajando como 14 a 15 años en esta empresa. Realmente yo me entregué 100% al trabajo y no escatimaba nada, realmente dejé todo por el trabajo. Mi primer lugar para mí fue el trabajo y el trabajo. Pero cuando me enfermé, realmente ya me empezaron a hacer el tratamiento y como que me daban medicamentos, pero no me hacía efecto. Así que me llevaron de un médico, inclusive un deportólogo, y este médico se mantenía que tenía problemas con el corazón. Así que me mandó a tomar unas pastillas que tenían cortisona, me acuerdo, y eran unas pastillas pequeñitas de 50 miligramos. Así que fue realmente para mí como un milagro cuando me tomé esa pastilla, porque al primer día que me mandó las pastillas, sentí un alivio completo realmente de mi problema. Ya me sentía bien, podía respirar, y me gustaba mucho hacer deporte, ya podía hacer deporte. Pero realmente en el transcurso del tratamiento me empecé a hinchar porque los efectos secundarios de esta medicina habían sido bastante terribles. Tenía retención de líquidos, empecé a subir de peso, mi cara empezó a inflarse, mi cuello inclusive se empezó a engordarse. En mi barriga también tuve bastante volumen. Realmente durante 2 años yo estuve tomando este remedio y cada vez que tenía chequeos con los médicos, ellos decían que tengo que bajar la dosis de este medicamento hasta quedar en unas proporciones bastante mínimas. Pero resulta que cuando yo estaba bajando este medicamento, la dosis, llegaba a veces a sentir nuevamente el mismo problema. Era como que llegaba el primer día, o sea, no sentía mejoría. Entonces me empecé a preocupar. Ya habían 2 años que yo había estado tomando esta medicina y tenía que tomar a una exacta hora esta medicación. Y el día que no tomaba, yo sentía que iba progresando mi malestar y sentía que me estaba muriendo. Entonces yo hablé con mi esposa, dije, mijita, yo pienso que me estoy muriendo. O sea, yo sentía que mi vida se estaba acabando. Y ahí me puse a pensar lo que uno hace, las equivocaciones que uno comete. Decía, ¿cuánto tiempo me dediqué yo a trabajar? Dedicado al trabajo. ¿Y de qué me sirve? ¿De qué sirve haber ganado dinero si ahora ya no tenía la salud? ¿Cuánto tiempo dejé de estar con mi familia? Y cuando yo reflexionaba y decía, creo que hice mal las cosas. Y cuando yo sentía que el tiempo de vida me quedaba corto, realmente pensé que todo lo que hice no valía para nada. Lo único que pude hacer es decirle a mi esposa que yo tenía un seguro de vida, que si algo me pasa, que ella puede hacer uso de ese dinero. Fui y le inscribí su nombre en mi chequera, le mostré mis roles de pago, le dije, mijita, yo gano tanto en el banco y desde ahora tú vas a ser la que administre el dinero. Y es así que es en esa parte mi esposa también se preocupó mucho. Y realmente cuando ya sentía que ya me estaba yendo realmente, y yo le dije a mi esposa, me voy a tomar las pastillas. Y me tomé y era increíble que me tomaba y otra vez me recomponía, me recuperaba. Cuando una persona padece de una enfermedad, la familia también es afectada.
La enfermedad cambia planes y trastorna el ritmo de vida. Cuán importante es tomar conciencia de cambiar el estilo de vida, ya sea a través de la práctica de ejercicios, del consumo de alimentos balanceados. Entonces mi hermano me comentó que él había trabajado con un médico naturista, que él inclusive sabía preparar los medicamentos. Y me empezó a hablar también de los hábitos de alimentación que uno debe guardar, de cómo uno debe cuidar el cuerpo. Y que el trabajo, si bien es cierto, es importante, pero no es el primer lugar que nosotros debemos darle. Y así como yo empecé a reflexionar y a meditar y decir, y en verdad es difícil para uno reconocer cómo uno transgrede las leyes naturales que Dios ha puesto para nosotros. Y me puse a analizar y dije, en verdad, no estaba yo comiendo a las horas correctas, no estaba comiendo una comida adecuada, no estaba descansando el tiempo necesario. Sí hacía deportes, tenía mi vida social inclusive, yo a veces tomaba licor con mis amigos. Entonces todo ese trajín que yo mantenía durante algunos años fue debilitando mi salud y mi cuerpo se fue deteriorando. Y es así como yo acepté realmente ir donde este médico naturista. En la primera entrevista que yo tuve con este médico, mi sorpresa fue que él me empezó a revisar mi cuerpo, me dijo que me acostara, porque yo fui, inclusive yo esperé estar bien mal para irme donde él. Y no me tomé las pastillas ese día y me fui. Y cuando llegué donde el médico me dijo, muy bien, acuéstese. Y yo le dije, la verdad no puedo acostarme, porque si me acuesto no puedo respirar, me ahogo. Dice, haga un esfuercito, dice, trate de acostarse. Entonces yo haciendo un esfuerzo, cogí, me acosté y en verdad me faltaba el aire, no podía respirar. Y este doctor empezó a toparme, así, a auscultarme. Y me acuerdo que me empezó a dar unos masajes por acá. Y me dice, estoy revisando sus órganos internos. Y mi primera sorpresa que tuve es cuando él me dijo, usted tiene un problema bien grave del hígado. Dice, usted no tiene ningún problema del corazón. Vamos a hacerle tratamiento del hígado. Y me empezó a explicar cuáles son las funciones del hígado y realmente como mi alimentación era a base de mucha carne porque yo era carnívoro de primera, siempre comía carne todos los días. Y lo primero que él me dijo es, usted va a dejar de comer la carne. Y este médico era un PhD en nutrición, realmente era una eminencia y tenía muchos pacientes, inclusive con problemas de cáncer que él había curado. Y me dio tanta confianza, pero para mí fue difícil el tratamiento que él me empezó a dar. ¿Qué tipo de tratamiento te dio? Bueno, el tratamiento que él me dio, inclusive me dio por escrito lo que voy a comer cada día. Y me acuerdo que él lo que me dijo es que yo tenía que tener mucho cuidado en la proteína que voy a comer, porque el hígado es el que procesa la proteína y mi hígado estaba tan congestionado, tan mal del maltrato que yo le había dado. Y yo no podía comer mucha proteína porque eso hacía que el hígado trabaje más y eso me causaba el problema, porque decía que el hígado era un puente de irrigación de la sangre, o sea, la sangre que era generada en el cuerpo era a través del hígado y eso iba hacia el corazón. Y eso estaba funcionando mal en mí, es por eso que yo sentía esos ahogos, inclusive mi circulación y mi sangre no estaba bien. Entonces, a través de ese tratamiento, él dijo que me iba a regular mi funcionamiento del hígado y que mi mejor medicina iba a ser mi alimentación, mi nuevo estilo de vida que yo debía adoptar. Me instruyó para que comiera horas exactas, a las 7 de la mañana el desayuno, por lo menos 5 horas debían pasar para yo comer la siguiente comida, que no comiera nada entre horas. Y de 7:05 a las 12, 1 de la tarde yo tenía que estar ya almorzando. Y en la noche realmente que no tenía que comer casi mayor cosa. Si podía evitar comer en la noche, que mejor. Pero que coma una frutita o un cereal, pero algo muy liviano en la noche. Para mí era un vuelco total porque yo tenía unas costumbres muy adversas a lo que el doctor me estaba indicando. Yo en la mañana, por ejemplo, yo no desayunaba. El almuerzo sí almorzaba por lo general. Pollo frito, hamburguesas, todo eso fuera de mi dieta, colas, todo, embutidos, enlatados. Me empezó a enumerar todas las cosas que a mí me gustaba y todo lo que yo siempre solía comer. Me encantaba el queso, la leche, la carne,
las colas, las hamburguesas, todo eso me gustaba comer. Y toda esa lista yo tenía que sacarla ya de mi dieta. Y para mí fue primero un martirio, ¿no? Es decir, empezar a comer cosas sin carne. Y en la casa mi esposa me preparaba la comida y veía que todo el resto comía otra comida diferente a la mía. Yo me sentía realmente alguien raro en la casa, ¿no? Que solo me cocinaban aparte, como me decía, a veces le decía, me cocinan como para el perro a mí, aparte. Y hubo algo bonito que en el trayecto pasó. Mi hijo, mi primer hijo mayor, él me dijo, papi, desde ahora en adelante yo decidí, voy a comer contigo lo que tú comes, yo voy a comer tu dieta. Y para mí fue algo tan lindo que mi hijo me apoyara en ese tratamiento, porque de verdad, qué fea la comida al principio, no me gustaba. Empezar a comer las ensaladas, todo que a veces ni siquiera yo comía las ensaladas. Y empecé a comer la carne vegetal, leche de soya, el queso. Sí, realmente fue vegetariano. Lo que sí no dejé fue la leche y los huevos. Queso, realmente el queso tierno nada más. Pero fue un cambio total de mi alimentación. Un tiempo con uno mismo, un tiempo con la familia y un tiempo con Dios darán paso para alcanzar una vida plena. El doctor que me hizo el tratamiento me habló de la palabra de Dios y él también había sido pastor de una iglesia y me invitó a que asistiera a su iglesia. Yo empecé a ir los sábados a la iglesia y empecé a estudiar la palabra de Dios y empecé a encontrar tantas cosas bonitas, inclusive de cómo yo debo comportarme en el trabajo, de cómo debo ser con mi familia, los hábitos alimenticios, la comida que debo comer. Entonces, Dios empezó a hacer un trabajo muy importante en mí. Además de restaurarme físicamente, empecé a sentir una restauración espiritual. Y qué lindo que lo que yo trabajaba los sábados, yo empecé a guardar el sábado. Y empecé a tener problemas en mi trabajo porque ellos estaban acostumbrados a que yo siempre esté trabajando, a verme sábados y domingos ahí. Pero cuando yo empecé a ir a la iglesia los sábados, ya dejó de importarme y empecé realmente a reubicar mis prioridades. Mi familia, inclusive mis amigos cuando yo estuve enfermo, muy pocos de ellos se acordaron de mí, de visitarme, de preocuparse por mí. Siempre quienes estuvieron a mi lado fue mi esposa, mis hijos, compartiendo esa crisis tan dura que yo tuve que enfrentar. Y pienso que Dios hizo un trabajo muy lindo en mí porque permitió que yo conociera la palabra de Dios, estudiara su palabra y acepté realmente que yo estaba transgrediendo las leyes, no solo las leyes naturales de mi cuerpo, sino también las leyes de Dios, porque estaba haciendo cosas que realmente a Dios no le agradan. Un testimonio que sin duda tocó mi vida y también la de mi familia. Un testimonio que quería compartirles aquí en nuestro programa Casos y Cosas. Este programa, hecho con mucho cariño para la familia, es dedicado especialmente para todos nosotros. Vivencias, casos de la vida real. Si tú quieres compartirnos también tu historia, lo puedes hacer. Escríbenos, nos encantaría también conocerla para que pueda ayudar a otras personas, como el caso de mi papi, ¿verdad? Él tuvo un estilo de vida equivocado, pero gracias a Dios, a partir de algunos cambios que él pudo realizar, ahora él se siente bien, está sano y sobre todo confiante en Dios y con esa esperanza de que podamos estar nuevamente juntos a pesar de la distancia. Nosotros vamos a hacer aquí una breve pausa. Les comento que estaremos ya con nuestro invitado especial que ustedes conocieron en el primer bloque de nuestro programa, el profesor Manuel Antonio Tapia. Él es especializado en todo lo que tiene que ver con temas de salud y vamos a estar hablando sobre algunos factores que pueden causar acidez en nuestro estómago, algunas enfermedades, el problema y el peligro también del azúcar y la mala combinación de los alimentos. Y además para las personas que tienen mal humor, que se sienten depresivas, aquellos deportistas, estaremos también viendo algunas recomendaciones con el profesor para que ustedes puedan tomarlas en cuenta. Así que ustedes no se desconecten, no cambien de canal porque enseguida regresamos aquí en Casos y Cosas.
Estamos ya de regreso en el último bloque de nuestro programa, el día de hoy hablando sobre hábitos de vida saludable. Conocíamos en el bloque anterior también un testimonio que tocó mucho la vida de mi familia y también la mía particularmente. Así que si ustedes se perdieron parte de este programa, también lo pueden ver a través de nuestro blog, está apareciendo ahora en su pantalla. Y bueno, para hablar de un tema tan importante como es la salud, tenemos aquí a nuestro invitado especial, el profesor Juan Manuel Antonio Tapia. Manuel Antonio Tapia, no sé por qué le cambié ahí el nombre, pero está justamente acompañándonos para hablar sobre este tema que afecta a muchísimas personas. Y mire usted una información que yo encontré y me pareció muy interesante compartirlas. El proceso de envejecimiento ha ido evidentemente acelerándose desde el diluvio hasta llegar a una estabilización media de la edad de muerte. Ahora se considera entre los 70 y 80 años. Antes, cómo eran los tiempos bíblicos y las personas vivían, y hoy cómo se ha ido degenerando tanto que tenemos una media de edad entre los 60, 70 años. Y yo pienso que los que estamos más jóvenes todavía, no sé si vamos a vivir un poco más como nuestros abuelos que vivían también, ¿verdad? Bueno, cuando se piensa en términos de longevidad, los tiempos bíblicos realmente nos hablan de personas que vivían 900 años. Pero en 1840 aproximadamente, la media de vida en los Estados Unidos llegó a 35 años. A partir de ahí comenzó a aumentar, más mucho debido a la medicina. Entonces, oye, usted ve una población, yo estaba leyendo un artículo de las recomendaciones de los Estados Unidos para la población americana. Se espera que en el periodo de vida de un ser humano, 50% de las mujeres tengan osteoporosis, con fractura, y 25% los hombres. Esas son las expectativas. Cuando comienza a ver la parte de hipertensión, diabetes, son realmente preocupantes. Mas lo que se observa es que está habiendo un proceso acelerado de envejecimiento del ser humano. ¿Cómo se ve eso? Enfermedades que eran típicas de personas ya de edad avanzadas están sucediendo en niños. Entonces nosotros vemos niños con hipertensión, niños con diabetes, niños con osteoporosis. Niños con obesidad. Que es un factor para las enfermedades degenerativas. Y todo eso está relacionado en grande parte con el estilo de vida. Perfecto. Ahora, lo que podemos considerar así como un factor que pesa mucho en esta cuestión de la calidad de vida y la longevidad es el tipo de alimentación y la falta de ejercicio. ¿Ya? Y también la vida en las ciudades, las personas no toman luz solar. Es uno de los asuntos que me gustaría en algún momento comentar por causa de que hay muchas enfermedades que están ocurriendo por falta de vitamina D. Y ahí necesita luz solar. Perfecto. ¿Por qué entonces ahora no tenemos una vida más larga y el tipo de alimentos que nosotros necesitamos consumir? Esa pregunta yo pienso que muchas personas se hacen. Como usted dijo, hoy en día hay tantos niveles, hay tantos índices de personas enfermas y todos queremos saber cuál sería el secreto para tener una vida sana, más longeva, y qué alimentos pueden ayudar a nuestros amigos que están ahora en casa, que están viendo nuestro programa, a tener una vida más sana. Bueno, la verdad, el ser humano es un ser bastante complejo. No es así apenas por la alimentación que va a resolver los problemas de la salud. Porque el Señor Jesús determinó un estilo de vida y Él considera 8 remedios naturales. Entonces, uno de ellos es la alimentación, pero también entra la temperancia, que son los hábitos. Yo puedo tener alimentos de buena calidad, pero no tener hábitos correctos. Entonces voy a perder los beneficios de esos alimentos. Ahora, lo que es fundamental para el ser humano, tanto cuanto la alimentación, es el ejercicio físico. Porque por el ejercicio físico yo tengo una circulación activa. Y es por medio de la sangre que voy retirando toxinas del organismo, alimentando células, oxigenando el cerebro. Entonces, si yo no tengo ejercicio físico, una vida sedentaria, que es lo que caracteriza la sociedad de hoy día, es difícil tener salud. Yo creo que la salud depende en grande parte del ejercicio físico, mucho más que la alimentación. Ahora, sumando todo, una alimentación correcta, ¿qué es lo que sería correcto?
Bueno, nosotros tendríamos que volvernos para la creación del ser humano. Él fue hecho para un tipo de alimentación. Entonces, los desvíos que han ido sucediendo por diversos motivos, hoy día se come alimentos de origen animal. Los animales están enfermos, crecen en base a hormonas, usan muchos remedios. Entonces, son causas reales de enfermedades crónicas y degenerativas. Ahí se suman otros elementos, como el azúcar. Y justamente tenemos ya aquí un texto que encontramos bien interesante respecto al azúcar. El azúcar, dice, no es bueno para el estómago, causa fermentación y esto nubla la mente y trae mal humor. Esto está escrito por la señora Ellen G. de White y está en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. El azúcar recarga el organismo y estorba el trabajo de la máquina viviente. Yo conocí a un señor que, este señor estaba en una silla de ruedas y según él, me dice que ya no le daban ninguna esperanza de volver a caminar. Conversando con ese matrimonio, él estaba con ese problema, yo les pregunté cuánto azúcar ellos consumían por mes. La señora me dijo que no mucha. Mas yo insistí y le pregunté cuántos kilos. Bueno, eran 20 kilos por mes. Wow. 3 personas. Ellos tomaban muchos jugos durante el día entero, ¿ya? Y colocaban azúcar. Yo le dije, eso está escrito, le dije, y son ya constataciones de muchos casos. Si usted deja el azúcar, yo no sé si va a volver a andar, pero por lo menos va a tener una gran mejora. Bueno, resultado, 3 meses después, él cortó el azúcar, soltaron las articulaciones. Él no conseguía cerrar las manos, soltó todo. Solamente dejando, no disminuyó. Dejó el azúcar. Por eso que ese texto que teníamos en la tela, ahí habla que dificulta el trabajo, como dice ahí, la última parte dice, no es ese, ¿no? Dificulta el trabajo del organismo. Ok, exacto, dificulta el trabajo del organismo. Estorba el trabajo de la máquina viviente. Perfecto, tenemos justamente otro porque dice, bueno, nosotros no consumimos muchos azúcares, pero tenemos muchos productos de pastelería. Sí. Tenemos pasteles, tenemos pudines, tenemos gelatinas, en fin, tenemos un montón de postres y siempre el postre acompaña la comida de muchos países de Sudamérica, siempre en un almuerzo. Claro. Y justo aquí tenemos una cita que queremos compartirles también. Dice que las tortas, los budines, inclusive las pastas, me llamó la atención, jaleas y dulces son causas activas de indigestión y particularmente son dañinos los flanes cuyos ingredientes principales son la leche, huevos y el azúcar. Y el azúcar y la leche combinados tienen la tendencia a causar fermentación en el estómago y también son así perjudiciales. ¿Usted nos puede explicar un poco de esto? En parte está relacionado con lo que conversamos en el bloque anterior, que es el problema de las bacterias en el estómago. Si nosotros alimentamos esa colonia de bacterias con azúcar y leche, es un cultivo así bastante próspero en crecer y eso hace fermentar el alimento y se pierden los nutrientes. Ahora, en ese proceso de fermentación, uno de los productos era ácido acético. El ácido acético, él va a ser asimilado directamente al estómago, va a entrar en la corriente sanguínea y va a afectar la función en el cerebro, además va a sobrecargar el hígado, una serie, y también la actividad renal. Entonces va comprometiendo el organismo como un todo. Existe una lámina, que tal vez después podrían colocarla, que muestra cuál es el consumo de azúcar en los años 1860, que era más o menos 14 kilos por persona por año, 14 kilos. En los años 80, 1980, el otro era 1860. 1980 estaba en 80, me parece que eran 80 kilos por persona por año. Hoy día el consumo de los países occidentales llega en torno a 150 kilos por persona por año. Y es por eso el nivel de enfermedades. Entonces las enfermedades son muy grandes. Claro. Porque eso es contrario a la propia naturaleza del ser humano. No fue hecho para digerir ese tipo de alimentos. Y además de los azúcares, ¿verdad? Que normalmente yo pienso que si hacemos una encuesta en la calle, todo el mundo va a decir, a mí me encantan los postres.
todo el mundo come postres, Claro. desde que son niños, no sé, es tan rico al paladar, pero tendríamos que saber moderar, o yo no sé si quitar de nuestra alimentación, ser así tan radicales, tener ese espíritu de... Claro, bueno, hay dos factores que hay que llevar en consideración. Nosotros somos una generación debilitada, son 6.000 años de pecado que tenemos por detrás de nuestra historia. Entonces somos una generación con menos energía, menos vigor y por tanto menos resistencia, menos salud. Entonces hoy día es como, ¿sabe? Un vaso, usted va con un gotero, va colocando gotas. Las primeras gotas no hacen diferencia en el volumen de agua dentro del vaso. Más va a llegar un momento que una gota es suficiente para transbordar. Bueno, no estamos en esa condición. Yo no sé cuántas gotas yo todavía puedo soportar, pero uno ve que pequeños desvíos ya producen problemas de enfermedad. El segundo factor, que yo considero que es más grave todavía, nosotros tenemos, por causa de la entrada del pecado, lo que se llama naturaleza carnal. Somos dominados por las pasiones. Entonces, el hecho de disminuir, y eso muchas personas así lo afirman, que no va a afectar la salud. Depende de la condición del individuo. Algunos realmente no lo afectan, pero no muere nunca esa naturaleza carnal. Y esa naturaleza, esas pasiones estando latentes, ellas esclavizan a la persona a ciertos hábitos. Y con el pasar de los años va disminuyendo la resistencia, el vigor del individuo, y ahí abre las puertas para muchas enfermedades graves, que hoy día son degenerativas, pasan a ser crónicas y finalmente la persona muere. ¿Cómo él va llevando la vida? Toma un comprimido para controlar la presión, toma otro por problemas de diabetes, y así va. Pero lo que el Señor nos presenta como una alternativa mejor es seguir un estilo lo más natural posible de acuerdo con el proyecto original. Correcto. No fuimos hechos para comer cualquier cosa. Vamos a ver tan solo ya para cerrar un poco este tema. Dice aquí, los manjares no deben ingerirse muy calientes ni muy fríos, y si la comida está fría, la fuerza vital del estómago se distrae en parte para calentarlos antes de que estos puedan ser digeridos, y por el mismo motivo las bebidas frías son perjudiciales para el consumo de bebidas calientes. Esto resulta debilitante. Y un llamado de atención a nuestros amigos. Yo le comento personalmente, en mi vida, en mi experiencia, mi esposo tiene una gastritis bastante aguda. Dejamos de tomar totalmente lo que son bebidas gaseosas. De hace 6 años no tomamos bebidas gaseosas, y el consumo, por ejemplo, de agua en medio de las comidas también lo quitamos. Y personalmente, lo digo en mi experiencia personal, noté una mejora increíble. Sí, entonces yo pienso que ese texto que nos está mencionando aquí en los escritos de la señora Ellen G. de White, que es una mujer inspirada, que tiene varios libros sobre recomendación de régimen alimenticio y otros libros también para la educación de los niños, en fin, son muy buenos, que cada uno pueda leer y tenga esto dentro de su biblioteca, porque nos da los parámetros y las directrices exactas para que nosotros podamos tener un mejor estilo de vida. Eso es bien comprensible, porque pensemos de la siguiente manera. Si usted bebe un líquido muy helado, lo saca del refrigerador y lo bebe. Puede ser un jugo, agua, lo que sea. Él no puede, bueno, del estómago, él tiene que entrar la sangre. Llega al intestino, el intestino grueso pasa a la sangre. Pero no puede entrar en la sangre helado. Tiene que ser primero, tiene que ser calentado en el estómago. Correcto. Y eso retira energía, ¿sabe? Un caso extremo sería un helado. Y yo creo que a todos les gusta el helado. Claro. Él entra en el estómago a menos 4 grados Celsius. Menos 4 grados. Para el estómago iniciar el proceso digestivo, para él trabajar, la temperatura del estómago, el funcionamiento es casi 40 grados. No es los 36 del cuerpo. Una temperatura bien alta. Bueno, tiene que levantar la temperatura de menos 4 para esa temperatura de casi 40 grados. Para iniciar el proceso digestivo. El tiempo que permanece ese helado en el estómago, más otros alimentos, fermenta todo. Correcto. Y va comprometiendo la salud. Ahora, doctor, ¿cuál sería la profesor, ¿cuál sería la recomendación para nosotros beber agua? Bueno, Antes lo o ideal después. sería, conforme el diseño original,
cómo fue creado el hombre, nosotros tenemos que tener lo máximo 3 alimentaciones durante el día, distanciadas 5 horas, eso de acuerdo al proyecto. Hay varias razones fisiológicas que hoy día uno puede comprender, pero ahí entra más un factor. Es imposible una persona pasar 5 horas sin comer si no come granos integrales. Entonces, para esa alimentación típica de la población en general, que come arroz blanco, pan blanco, para comer de 5 en 5 horas va a tener una serie de problemas de salud. Por ejemplo, va a tener dolor de cabeza, va a sentir mareos, indisposición y debilidad. Entonces, para seguir el plano del Señor, ya tendría que cambiar el tipo de cereales. Dejar los cereales refinados y pasar para los integrales. 3 veces al día. Entonces, el agua, que sería el único líquido aconsejado por el Señor, no existe otro, tendría que ser después de 2 horas de la comida hasta media hora antes la próxima alimentación. En ese periodo no interfiere en el proceso digestivo y puede obtener mayor provecho de los alimentos. Y ahí que me gustaría le agregar lo siguiente. ¿Cuáles son los alimentos menos nutritivos? Sopas. Porque en las sopas van generalmente cereales, o arroz o fideo. Más los cereales, para ser digeridos, necesitan de la saliva. Correcto. Una enzima que tenemos en la boca, la pitialina. Bueno, si la persona cuando toma la sopa, está bebiendo el arroz también y está bebiendo el fideo. Resultado, como no fue ensalivado lo suficiente para fermentar. Entonces, el caso de las sopas, de los, ¿cómo le llaman a eso? Que cuáquer con leche. Las avenas. Las avenas, cuando son muy líquidas. Las tapiocas. Sí, cuando son líquidas, ¿no? No consigue la persona ensalivar lo suficiente y le va a fermentar el estómago. Perfecto. Profesor, yo le agradezco mucho. Me dicen que el tiempo es tan cortito que se nos ha terminado, pero muy buenas las recomendaciones, especialmente para cuidar de nuestro estómago, donde se inician y se generan la mayor parte de enfermedades. Aquí en nuestro programa hemos querido llevarte esta información. Espero que tú puedas ponerla en práctica. Y nosotros queremos dejarte con este segmento Actividades en Familia, que es lo que nosotros estamos colocando en la mente de nuestros pequeñitos. Proteger la mente también es una forma de cuidar nuestra salud y por supuesto aquí queremos hacer esta recomendación a los padres, así que nosotros los dejamos con este segmento para que ustedes puedan aprovechar también ese tiempo que tienen con su familia. Puesto que la televisión es la cultura popular de nuestros días, debemos supervisar constantemente lo que vemos. Debemos comparar los valores que vemos en la televisión con nuestra fe cristiana, separando lo positivo de lo negativo. Debemos seguir revisando nuestros valores familiares de manera intencional. Ora para que Dios ilumine tu mente y haga sonar una campana interior, si lo deseas, para alertarte. ¿Qué es lo que mi hijo está aprendiendo de esta actividad? Hazte esta pregunta con cada juguete, juego de computadora, libro o revista. La televisión les roba la creatividad a los niños y la imaginación. Comparte más actividades con tus hijos y sustituye el tiempo en la televisión por juegos a la pelota, leer un libro juntos, construir cosas con ladrillos o legos. Protege la mente de tu hijo. Si entra basura, sale basura. La mente es demasiado valiosa como para llenarla de basura. Recuerda que los ojos y los oídos son los maestros del alma. Tu mente es tu posesión más valiosa. Invierte en ella con cuidado. Tu mente es la posición más valiosa, es por eso que queremos que puedas poner en práctica este consejo que lo dimos aquí en nuestro segmento Actividades en Familia. Hoy estuvimos muy bien acompañados con el profesor Manuel
Antonio Tapia, muy bien, porque le cambié de nombre. Pero yo sé que quedaron muchas dudas que lastimosamente por causa del tiempo no pudimos abordar, no pudimos contestar, pero tenemos un próximo programa donde también estaremos invitándolo para poder hablar sobre algunos temas de salud, especialmente sobre cáncer, doctor. Así que nosotros estaremos aquí regresando junto a ustedes y Dios mediante nos encontramos en un próximo programa. Ha sido un gusto poder compartir este espacio ahí con ustedes en sus hogares.